Va aprendiendo uno más cosas, ¿sí? Cónchale, vale, anda, chamo. No es pelero, hombre. ¿Sí? No salga corriendo, no, sino enfréntelos. Porque sabe, usted como hijo de Dios, sabe que Dios está allí en medio de esa situación. Y por eso la Biblia nos narra un pasaje muy conocido, que es acerca de Pedro con Jesús. Y ya sé cuál fue el mensaje que viene a su mente en este momento. Pero antes de irnos allí a ese pasaje, dice la palabra de Dios que Jesús, después de multiplicar los 5 panes y los 2 peces, tomó la decisión de enviar a sus discípulos en una barca. Pues lógicamente Jesús ya estaba cansado, imagínense, de todo el día darle mensajes a un pueblo. Y él quería tener intimidad con el Señor. Entonces dice la palabra que les dijo: bueno, discípulos, enchípense allá, súbanse ahí en la barca y arranquen, mijitos. Y oye, que el Señor los... Amén. Pero quiero que me acompañe la palabra de Dios y veamos qué sucedió después de esto. ¿Qué sucedió después de que Jesús se quedó allí solo en el monte, orando a solas, teniendo esa comunión con el Padre Celestial? Vaya conmigo al libro o al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo. Se me olvidó decirle, por favor, ponga su celular en silencio, en modo avión, modo servicio. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 24. Amén. Cuando esté allí me regalo un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Amén. Amén. Paren allí por un momento y ahorita continuamos leyendo. Como vemos, dice la palabra de Dios que mientras Jesús estaba tranquilo, relajado allí en comunión con el Padre, los discípulos se encontraban ¿en qué? Dice la palabra de Dios, en problemas. Dice la versión Reina Valera que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Otra versión dice: y la barca estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento también le era contrario. Y muchas veces a nosotros, no sé si a usted le ha pasado, yo sé que sí, gloria a Dios, todos tenemos que enfrentar diferentes problemas, diferentes circunstancias. Y muchas veces esos problemas nos han hecho sentir que somos zarandeados, que somos azotados. ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida se han montado en una barca, en una lancha, y se han visto en la mitad del mar? Bueno, hay varios, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando usted está ahí? Algunos yo sé que hay tan bonitos y ay, mire las montañas, mire el mar, solo agua. Yo sé que algunos dicen: uff, Señor, tremendo, eres poderoso. Pero también vienen pensamientos de temor, ¿cierto? Como dice doña Mary, de susto. ¿Qué piensa usted? ¿Y si esta vaina se voltea? ¿Y si se parte? Bueno, gloria a Dios, tenemos chalecos, ¿cierto? O es más, de pronto a mí, yo tuve también una experiencia con mi esposa hace unos años que fuimos a Santa Marta. Y usted va en la lancha y ve allá al hermanito, a uno de los lancheros de allá, con un balde sacando agua. Y uno, ¿cómo así? ¿Yo en qué me monté, Señor Jesús? Guárdalo. Y es lógico, imagínense cómo se sentían estos discípulos en medio del mar, enfrentando las olas.
enfrentando esas tormentas. Así como los discípulos, como le decía, todos en algún momento nos hemos sentido azotados, zarandeados por los problemas de la vida. Hemos sentido como si todo se levantara en nuestra contra. Amén. Ay, 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 gloria a Dios. Amén, así es. Dice, oiga, pero me acabé de convertir a cristiano, me acabé de bautizar y, ¿pero qué? Todos contra mí. El chamuco, el amigo, el hermano, el primo, el tío, la mamá, el papá. Amén, gloria a Dios. No, a usted no le pasa, no, eso le pasó a los hermanos que están allí, los que se quedaron en Villeta, gloria al Señor. Porque como le decía, estos hombres estaban allí enfrentando esa tormenta. Y por eso a veces, o algunos, perdón, se han inventado esa frase muy coloquial que dice que Dios aprieta. ¿Es aprieta? ¿Dónde está mi suegrita, la maestra? Mi suegrita aquí. ¿Aprieta o aprieta? Aprieta. Aprieta con I. Gracias, la maestra aquí en lenguaje nos corrige. Gloria al Señor. Aprieta, ¿pero qué? Mentiras del diablo. Eso es una mentira, créeme que sí. Porque es que nos aprendemos frases, como dice, ¿para dónde va la gente? Para dónde va Vicente, ¿cierto? Nos aprendemos frases y creemos que es palabra de Dios, pero eso es mentira. Dios nunca aprieta, y mucho menos ahorca. Lo que pasa es que muchas de las cosas que nosotros vivimos, muchas de las cosas que nosotros enfrentamos, ¿es por culpa de quién? Diga, de uno mismo. De yo, de mi persona. No apuntes arriba, porque es que a veces también, si no le apuntamos al chamuco, le apuntamos al Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás? No. Claro, hay cosas que el Señor permite. Por eso dice la palabra de Dios, no pierda allí Mateo. Vale conmigo rápido. A Romanos 8:28, usted conoce este versículo, se lo sabe hasta de memoria. Dice la palabra de Dios, y sabemos, ya llegamos allí a Romanos 8:28, claro, aquí los hermanos corren, gloria al Señor. Se conoce la Biblia de pasta a pasta. Romanos 8:28 dice, ¿ya estamos allí? Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? ¿Quién tiene Reina Valera aquí? Señora, ¿le da la oferta, por favor? ¿Sí? Reina Valera. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Es la misma, creo. Es la misma, NTV, ¿no? ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Nadie tiene Reina Valera? Allá dígalo fuerte, Daniel, usted que tiene voz de trompeta. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Así ya lo tengo. Gracias, Daniel, gracias, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice allí? Después de la coma. Todas las cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Pero, ¿sabe? Omitimos la primera parte. Dice, y sabemos que los que ¿qué? A los que aman. Cuando tú amas a Dios, cuando tú realmente lo amas, cuando tú realmente has rendido tu corazón delante de la presencia de Dios, tú puedes reconocer que cualquier circunstancia que viene a tu vida es con un propósito. Es con el propósito no solamente, como lo veíamos allí en las diferentes traducciones, no solamente de zarandearte. Porque cuando usted zarandea a una persona, ¿qué hace? Así como cuando usted de vez en cuando le pone el ¿cierto? Y le estresa al hermanito. Hermano, ¿qué está haciendo? No solamente lo mueve, pero ¿qué hace? Con un propósito. ¿Con qué propósito lo hace? ¿Cierto? ¿De qué? Para que reaccione. Y por eso muchas veces esos problemas, esas tormentas, esos azotes, es con el propósito de que reaccionemos, de que despertemos, de que veamos realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, como le decía, muchas de las situaciones que vivimos, Dios las permite para que éstas nos zarandeen, para moldear nuestro carácter, para dejar nuestra terquedad, para dejar el orgullo, para dejar el egoísmo, el egocentrismo. Amén, ay, gloria a Dios. Para eso son las tribulaciones. Iglesia, esos azotes o zarandeadas que el Señor permite,
vienen para sacarnos muchas veces de nuestra área de confort. Porque a veces estamos muy relajados. No, sí, nos volvimos muy cristianos, sí. Y cada cuánto lee la palabra, no. Los domingos cada 8 días escucho. No, yo sé que no pasa aquí, no es una iglesia de Pakistán. Solo escucho la palabra cuando voy a la iglesia. Sí, muy cristiano. ¿Cada cuánto ora? Pastor, oro cada vez que me toca arrodillarme a buscar las chancletas debajo de la mesa, de la cama. Y ahí me arrodillo y ahí aprovecho y oro. Gloria al Señor. Pero como le decía, iglesia, debemos entender, debemos despertar. Porque seguramente los discípulos pensaban, en medio de sus problemas, en medio de esa tormenta, el Señor muy tranquilo allí en tierra firme, relajado. Y nosotros aquí enfrentando la tormenta. ¡Qué belleza el Señor! Nosotros, y yo creo que se decían, ¿cómo así? Nosotros estamos caminando con el Señor. Nosotros le obedecimos al Señor. Y ve ahora lo que estamos enfrentando. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no le ha pasado eso? Es más, quiero compartir una experiencia que tuvimos junto con mi esposa cuando iniciamos este ministerio, esta iglesia, cuando inició, como al año fue más o menos. Nosotros veníamos de mucho tiempo atrás, desde el 2007, sirviéndole al Señor, haga las cuentas. Y más o menos para el 2018 iniciamos aquí con esta obra. Y como al año de haber iniciado, yo trabajaba, antes de dedicarme de lleno a servirle al Señor como pastor, como siervo de Dios, yo trabajaba como mensajero y tenía mi motico. Al principio tuve una moto que duró casi los 10, 11 años, una Discovery. Después tuve una Pulsar. Imagínense cambiar de un asiento. Los que saben, los que conocen de cilindraje, ¿quiénes conocen de cilindraje? Bueno, los que tienen carro, moto, Alejandro, gloria a Dios. Cambié de una 125 a una 180. Entonces imagínense, yo todo contento en mi moto, la 180, Pulsar, mira, la misma moto que tiene Alejandro, tú y yo. Y me pasó que sirviéndole al Señor, me las dije muy confiado, de muy cristianito. No, eso, ¿para qué ahí? Déjela ahí que eso ahí el Señor se la cuida. Claro, el Señor le manda ángeles para que lo proteja, sí Señor. Pero usted también tiene que ser prudente, precavido. Y me pasó que la parqué por allí en no voy a decir el nombre del local porque si no me metan ahí en Facebook. Y la parqué y me entré muy relajado, porque como yo trabajaba entregando domicilios de otra empresa, y me entré muy relajado. No, ¿sabes? Cuando yo salga la motico está ahí. Pues déjeme decirle que cuando salí no estaba la moto. Y empecé, Señor, pero ¿cómo así? Yo te estoy sirviendo, mira, iniciamos la hora. ¿Y qué pasó, Señor? Porque y yo creo que el Señor desde arriba, entiende, debes dedicarte a mi obra. Y yo, no, Señor, yo tengo que seguir trabajando. Entonces, ¿sabe qué hice? Como me robaron la moto, cogí la bicicleta de mi esposa y eso así llegara, como dicen por ahí, recansado, Y en el mismo lugar, y eso lo puede confirmar la pastora, donde me robaron la moto, entré allá con la sigla. Pero no la dejé sin candado, no la maté. Claro, pues, obviamente no me iba a pasarla otra vez. A ver. Pero cuando salí, a pesar de que le mandé la cadena y el candado, cuando salí, tampoco estaba la bicicleta. Ni el candado. Yo ya estaba buscando al Señor para decirle, lleve la llave por lo menos, para que abra el candado, para que use el candado. Y así me pasó. Y yo le reclamaba al Señor, ¿y por qué? Si yo te estoy sirviendo, ay papito, porque es que usted no ha entendido que yo lo necesito para que sirva para la obra. Y muchas veces así nos pasan situaciones que a veces no comprendemos, que a veces no entendemos, pero que nos forzan. Dígale al que está a su lado, no esperes que venga un azote para que te haga ver lo que debes hacer para Dios. Amén, ay, 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 gloria a Dios. Porque como le decía, muchas veces nos sucede esto. Estos azotes nos hacen despertar. Que como le decía, estos discípulos estaban pensando, no, el Señor allá relajado y nosotros aquí enfrentando. Porque ellos estaban, ¿qué decía la palabra? Que estaban lejos de tierra firme.
Y por eso es importante, iglesia, que nunca olvides que a pesar de tu azote, que a pesar de que Dios te zarandee o que las situaciones te zarandeen, Jesús siempre estará cerca de ti. Dígale que está a su lado, nunca olvides que Jesús siempre estará cerca de ti. Vaya conmigo nuevamente a Mateo, mire lo que hizo el Señor. Dice la palabra de Dios, decía ayer en el versículo 25, que mientras los discípulos se enfrentaban allí a esta tormenta, a eso de las 3 de la madrugada, versículo 25, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y podríamos preguntarnos, pero si Jesús se acercó a ellos, ¿por qué no de una vez lanzó la orden? Cálmate viento y cálmate mar, ¿cierto? ¿Lo hubiera podido hacer? Claro que lo hubiera podido hacer. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque Jesús estaba esperando a ver cuál era la reacción de sus bellezas de discípulos, de los 12 discípulos que estaban allí en medio de la barca. Y por eso, muchas veces, el problema que muchos de nosotros, enfrentamos, muchas veces también nos pasa como los discípulos. Vemos los milagros y al momento se nos olvida de lo poderoso que es Dios. Porque recordemos, ellos habían acabado de salir de ¿dónde? ¿De dónde venían los discípulos? De ver el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, y habían visto hasta las 12 canastas llenas. Y entonces, ¿qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con lo sobrenatural que vieron de Dios? ¿Dónde quedó? Nos pasa como el pececito ese de la película Buscando a Nemo, Dory. ¿Qué tenía Dory? ¿Qué sufría Dory? Trastorno de pérdida de la memoria a corto plazo. Gracias a Dios nadie sufre de eso aquí, ¿cierto? Nadie ha levantado la mano, no, gloria al Señor. ¿De qué prediqué hace 8 días? Hombre, ya lo dije ahorita al principio, ya para qué prediqué. Bueno, ¿de qué prediqué hace 15 días? No, gracias Señor, no, aquí nadie sufre de trastorno de pérdida de la memoria a corto plazo. No, gracias Señor, no, continuemos con el pasaje, con el mensaje. Pero como dice la palabra de Dios, dice que no solamente Jesús se acercó a ellos, sino dice el versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿quedaron qué? Aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Se llenaron de terror, se llenaron de miedo. Pues yo me imagino como a las 3 de la madrugada, usted ve a alguien a las 3 de la madrugada, ¿no? Y en medio de una tormenta, usted medio ve como una sombra. Ay, ¿quién vendrá? ¡Ay, un fantasma! ¡Ay, perrito! ¡Juan! ¡Nos va a comer el coco! No. Por eso, iglesia, en medio del azote, en medio de la tormenta, primero, no temas. ¿Qué dijo Jesús cuando los vio paniqueados? Dice que ellos se aterraron, ¿cierto? Y dijeron, es un fantasma. ¿Y qué dice el versículo 27? Pero Jesús les habló de inmediato, claro, para que no empezaran ahí a difamar y a decir burradas por causa del temor. No. Dice, Jesús les habló de inmediato. ¿Qué les dijo? No tengan miedo. Dígale que está a su lado, ante el azote, ante la zarandeada, ante la tormenta, no temas. Dígaselo en inglés, ¿cómo dice en inglés? ¿Alguien lo sabe en inglés? No fear. No fear. Estamos volviendo bilingües, gracias, gloria al Señor. Porque sabe una cosa, iglesia, el temor es el sentimiento de angustia que nos impide, que nos impulsa a evitar todo aquello que se considera peligroso. Peligroso. Gracias, hermana, Señor les bendiga. Gracias por ayudarme a enredar más, gracias, Señor les bendiga. O escuche esto, o despierta sospecha de algo que insignificante. ¿Cuántos le han pasado que de verdad ven algo y la vez pasada yo le decía, ay, puso al niño a montar cicla y el niño eso que ¡ay, se mató! No, pero en la cicla por ahí sí esto le raspó la rodilla y... Pero es que muchas veces hay gente que anda las cosas de algo así.
Y por eso, iglesia, muchas veces formamos, como dicen por ahí, una tormenta ¿en dónde? En un vaso de agua. Imaginen una tormenta en un vaso de agua. Por eso la frase o las palabras de Jesús, no temas, aparecen 365 veces en la Biblia, para que todos nosotros como hijos de Dios recordemos todos los días que no debemos temer, que debemos confiar en Dios a pesar de que pase lo que pase, a pesar de la tormenta, a pesar del azote, a pesar de la zarandeada, debemos confiar en Él. Debemos creer en Él. No temer. Porque ¿qué pasó con los discípulos? A ver, continuamos leyendo allí. Dice la palabra de Dios, versículo, vamos a leer 28 y 29. Entonces, Pedrito, el famoso Pedro. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pare allí. ¿Qué hizo Pedro? Caminó. Pero antes de eso, antes de comenzar a caminar, Pedro levantó la voz, ¿cierto? Y empezó a decir: Señor, si eres tú, lánzanos salvavidas, Señor. Auxilio, socorro. ¿Sí? No, Pedro dijo: si eres tú, ¿qué? Lanza la palabra, ordéname que yo vaya hacia ti. Por eso, iglesia, como hijos de Dios, nosotros debemos enfrentar nuestros temores. No nos debemos dejar dominar por ellos. Dígale que está a su lado: no dejes que los temores te dominen. Dígalos, enfréntelos en el nombre de Jesús. Enfréntelos en el nombre de Jesús. Porque Pedro, somos muy buenos para ver la otra parte, ¿cierto? Es que Pedro se ahogó, se llenó de pánico. No. Veamos lo primero que hizo Pedro. Pedro fue el único de 12 que alzó su voz y le dijo: Señor, lanza la palabra, ordéname, da la orden. Pedro reconoció el poder, el gobierno, la autoridad de Jesús y la autoridad de su palabra. La pregunta es: ¿nosotros reconocemos que esta palabra tiene poder? Se bajaron los amenes. No, me lo repito, de pronto no me escucharon. ¿Reconocemos realmente que la palabra de Dios tiene poder? Que ese versículo que usted tiene allá pegado en la nevera, que tiene allá el Salmo 90, no, usted no tiene el Salmo 91 allá en la trilla, en la puerta, no. Ese versículo que tiene allá en la cocina, ¿realmente tiene poder para levantarlo y sacarlo a usted de cualquier situación? Otra vez se bajaron los amenes. Bueno, gloria al Señor, se distrajeron un poco, gloria a Dios. La iglesia debemos realmente tomar cada versículo, cada palabra que está aquí escrita, como una palabra rema para nosotros. Una palabra rema es que penetra allí su corazón, su espíritu, y lo lleva a hacer lo que dice la palabra, a creer en lo que dice la palabra y no lo que dicen las circunstancias, no lo que dicta el temor, no lo que dictan nuestras emociones. Por eso fue que Pedro tuvo la capacidad, ¿para qué? Para bajarse de la barca. ¿Será que cuando se iba bajando, o más de uno desde adentro de la barca le dice: espere, cuidado? Claro, yo creo que sí, ¿cierto? Imaginen con 11 temerosos. Pero, hombre, suélteme, hombre. Se bajó y ¿qué? Y comenzó a caminar sobre el agua. Pero gracias a qué? A que él creyó en la palabra de Jesús, que aunque no lo veía, que como lo decía la oración de esta mañana, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Porque algo importante que debemos preguntarnos es también: ¿qué clase de personas te están rodeando? ¿Qué clase de personas son las que están contigo en la barca? Tranquilo, no lo diga, no levante la mano.
Pastor, ¿o sea que me debo salir de la casa e irme a la casa porque estoy lleno de temerosos de la casa? No, tranquilo. No se vaya a ir de la casa todavía. ¿Estamos rodeados de temerosos, de incrédulos? Y si estamos rodeados de temerosos e incrédulos, debemos tomar la decisión de creer en la palabra, de caminar en la palabra de Dios, de confiar en Jesús a pesar de los problemas, las circunstancias, o a pesar de lo que digan los temerosos, los incrédulos. No importa, yo voy a seguir creyendo en la palabra. Porque como dice la palabra de Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo sigo creyendo eso, yo sigo orando por eso, yo sigo clamando por eso, porque voy a ver esa palabra en el nombre de Jesús. Pero debemos hacerlo, iglesia, porque como le decía, todo es cuestión de una decisión, de creer en su palabra, de bajarnos de esa situación y creer en la palabra que Dios ha dicho. Porque como le decía, muchos critican a Pedro porque se hundió, pero fue el único valiente que enfrentó su temor. Y sabe una cosa, iglesia, Jesús anhela y desea que tengamos la misma osadía, que tengamos la misma valentía que tuvo Pedro. Que si Él se acerca a nosotros, porque Jesús primero se acercó, tenemos su palabra para que caminemos sobre ella y nos acerquemos a Jesús. Eso es lo que el Señor está esperando. Por eso lo segundo que dijo Jesús fue primero que dijo, no tenga miedo. Vaya conmigo ya al versículo 27. Segundo, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Segundo, tenga ánimo. Ten ánimo. Dígale al que está a su lado, primero. Dígale al que está a su lado, dígale primero. No temas. Segundo, ten ánimo. Hay un versículo muy conocido en la palabra de Dios. Vaya conmigo allí rápido, no pierda Mateo. Vaya conmigo allí un poquito más atrás. Al libro de Isaías. ¿Ustedes lo conocen ese texto bíblico? Yo sé que sí. Más de los que ya llevan más de 5 años caminando con el Señor. Amén. Amén. Aquí hay más de hermanitos que llevan más de 5 años caminando con el Señor. Amén. Claro que sí. Mira lo que dice Isaías 41:10. Cuando llegue me regalo fuerte amén. Isaías 41:10. Regálenmelo allí eso. La Nueva Traducción Viviente dice así en la palabra de Dios. Dice, no tengas ¿qué? No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¡Wow! Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Tremendo. Y yo creo que usted hasta la tendrá por ahí en una ficha en la casa. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando vienen los problemas? ¿Qué haces cuando vienen el azote? ¿Qué haces cuando viene la zarandeada? ¿Vas y vuelves a ese versículo? Porque eso debes hacer. Yo aquí muchas veces le digo a la iglesia, ponga ese versículo, ese, póngalo ahí. Ahí donde usted apenas abre los ojos, que usted se levanta, se despierta, ay, que usted lo vea de frente. Con eso, si usted se acostó preocupado la noche anterior, pues usted se levanta y dice, ay, mire, yo sí soy burro, ¿no? Me pasó lo de Dori, ¿cierto? ¿Trastorno de qué? De memoria. Trastorno de pérdida de la memoria a corto plazo, no. Entonces usted recuerda, no, pero Señor, si tú dices que no tenga miedo porque tú estás conmigo, que no me desaliente porque tú eres mi Dios, tú me darás las fuerzas y me ayudarás, tú me sostendrás con tu mano victoriosa. Entonces, ¿por qué estoy lleno de temor? ¿Por qué estoy desanimado? Porque el Señor le dijo, ten ánimo, tengan ánimo. Por eso, iglesia, y dice otro versículo también, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, no te abandonará y no te fallará. Amén. No, parece que no lo escucharon. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Amén. Dígale al que está a su lado, hermano. A pesar, o hermana, si está la hermana, diga la hermana. Si a pesar de que te abandonó ese personaje, ese hermanito, esa hermanita, si te dejó el perro o el gato, dígale, no temas. El Señor no te va a dejar, no te abandonará. Dígale, ten ánimo. Saldrás de esta circunstancia. Porque sabe, iglesia,
si no ha llegado la respuesta a tu oración, si no has cumplido ese sueño, esa meta, sigue orando, sigue creyendo, ten ánimo, no desmayes, no te rindas, no tires la toalla, cámbiala por otra toalla y sigue adelante. Yo muchas veces le digo a la iglesia, metas en su mente y en su corazón, prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Y lo tercero que Jesús dijo allí, me encanta esto, vuelvo conmigo allí a Mateo. ¿Qué fue lo primero que dijo? No temas. ¿Qué fue lo segundo que dijo el Señor? Ten ánimo. Y lo tercero que dijo allí el Señor en medio de esa frase fue: no tengan miedo, tengan ánimo. ¿Qué dijo en lo tercero? Yo estoy aquí. Wow. ¿Saben cuando yo estaba allá afuera y sentíamos la presencia ahorita al inicio? Yo recordaba este pasaje. El Señor diciéndome hacía a sonido de trompeta en mi oído: yo estoy aquí. Mi presencia está aquí. Mi gloria está aquí. Yo decía: wow, Señor, es verdad tu palabra. Tu palabra se cumple. Y es más, venía también esta semana, porque yo después de dar el mensaje, no sé si a usted le pasa, le da botes y botes y botes el mensaje. Y yo decía: wow, Señor, gracias, porque a nosotros nos pasó como la viuda. Pensamos que era poco, pensamos desde poco con la iglesia. Y mira, ahorita ve usted, la iglesia era 50, o iglesias que mataron como 20 personas, son como 70. Y a eso súmenle los niños que están arriba, que hoy vinieron poquitos. Hace 8 días vinieron como 35, 40 niños. Empezamos de poco con 10 personas. 8 o 10 personas, ¿cuánto íbamos a llevar y cuando estamos arriba en la salud? No es 8 o 10 personas. Y ahora con los niños y todos somos más de 100 personas. Yo decía: wow, Señor. Y esto se debe no a que nosotros seamos algo en especial, no. Esto se debe a que Él está aquí. Amén. Su presencia está aquí. Amén. Porque veamos qué pasó. Vamos allá a Mateo. Con Pedrito. ¿Qué pasó con Pedrito? Dice que no solamente se bajó y caminó sobre el agua. Dice el versículo 30, Mateo 14:30, dice: pero cuando vio, ¿qué hizo? ¿Pero qué hizo? Dice: vio. Dígale al que está a su lado: cuidado con lo que ves. Dice: vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Qué pasó con Pedro? Se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y el Señor le dijo: dale, Señor, el descanso eterno. El Señor le dijo, como dice, le puso los santos óleos. ¡No! Dice, empezó a gritar Pedro: ¡sálvame, Señor! ¿Y qué hizo el Señor? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y dice el versículo 32: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo para allí. ¡Qué tremendo! O sea, a pesar de que tú temas, a pesar de que te desanimes, porque a veces tendemos a desanimarnos, así como de vez en cuando, ¿cierto? Pero a pesar de que tú enfrentes esas emociones, Dios, Jesús, se acercará a ti siempre y cuando tú intentes acercarte a Él en medio de ese temor, en medio de ese desánimo. Y lo más tremendo aún, a pesar de que tú veas que te estás hundiendo, de que vas a morir, el Señor extenderá su mano y te sacará, te levantará. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, por eso no veas la tormenta, no veas el problema, ve lo que hizo Jesús, ve lo que dice Jesús en su palabra, ve lo que dice la palabra de Dios.
Cuando te enfocas en lo que tus sentidos percibes, te hundes. Te dejas llevar por la depresión, te dejas llevar por el temor. Porque sabe una cosa, iglesia, el temor, el desánimo nos impide creer que Él está con nosotros. Pero a pesar de que vengan esos temores, no importa cuán fuerte sea la tormenta, Él no permitirá que te hundas y que mueras. Y por eso Jesús le dijo, ¿por qué dudaste si ya venías caminando? Yo creo que Pedro salió, amén, gloria a Dios, caminando sobre el agua. Sí, yo creo que lo que pasó fue que Pedro se desenfocó. Pedro estaba enfocado allí, mirando hacia adelante, así como, allá está Jesús, pero gloria a Dios, ahí voy. Hijo de más chica, no me voy a hundir. ¿Y qué pasó? Se puso a ver, el viento, la ola. Se paniqueó otra vez y se hundió, pero el Señor lo rescató. Por eso dígale al que está a su lado, a pesar del temor, a pesar del desánimo, a pesar de la duda, dígale, el Señor siempre va a estar ahí para extender su mano y levantarte, sacarte de esa condición. Porque sabe, iglesia, la duda es la vacilación o indeterminación que se tiene entre dos o más decisiones. Es la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos. Por eso, iglesia, no dudes. Jesús está aquí y Jesús está contigo. Él siempre estará para levantarte con su mano victoriosa, como lo decía Isaías. Él extenderá su mano y te sacará de la tormenta, del azote, y te llevará a un lugar seguro. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que aunque Jesús le dijo, ¿y por qué dudaste? Jesús no le dijo, ay, ¿por qué dudaste? Dúdase, espérate. No, ¿qué hizo Jesús? ¿Cierto? Ya lo había tomado de la mano. Le dijo, ¿y por qué dudaste? Si yo voy contigo. Y se fue con Pedrito. El camino, me imagino que había recorrido una distancia, ¿cierto? Subieron los dos a la barca. Dice la palabra de Dios que cuando subieron de nuevo a la barca, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? El viento se detuvo. Iglesia, mientras Jesús esté en tu barca, a pesar de los temores, a pesar del desánimo, a pesar de las dudas, si Jesús está ahí en tu barca, esa tormenta se disipará, se calmará. Por eso, iglesia, no temas, ten ánimo, porque Él está contigo, siempre y cuando tú intentes siempre acercarte a Él en medio de la tormenta. Y Él se acercará, te tomará de la mano, te levantará y camina. Y mira lo que pasó, y terminemos con el 33. Dice ahí el versículo 33. Entonces los discípulos, al ver que Pedrito y Jesús se subían a la barca, miren lo que pasó con ellos. Dice, los discípulos, ¿qué hicieron? Lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Qué tremendo es esto. Y volvemos a unos momentos antes. Es increíble que ellos acababan de salir de donde vieron los 5 panes y los 2 peces multiplicados y las 12 canastas, y aún así dudaban. No creían que era Jesús. Pero Pedrito fue el único de 12 que tuvo la capacidad de creer. Entonces mi invitación en esta mañana, iglesia, es a que seas como Pedro. No temas, ten ánimo, y siempre, 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 siempre cree que el Señor está ahí contigo en medio de esa situación. Que tú recuerdes esta palabra, tarea. Otra vez vuelvo a poner la tarea para los que tienen niños. ¿Cuántos tienen niños aquí? Y si no, le presto de los niños que tenemos arriba, que vienen sin papá y sin mamá, si no tienen. Sí, arriba hay como 4, 5, 6 niños que vienen sin los papás. Y lo pueden poner a hacer, haga la tarea, coja un octavo de cartulina y mi hijito, escriba este versículo, escriba esta frase. Versículo 27 de Mateo 14. No tengas miedo, ten ánimo, porque yo estoy aquí. Amén. O el otro, si quieren, el otro, en Isaías 41, hay más cantidad. O el otro que les dije de Deuteronomio 31:8.
Hay cantidad de versículos, de palabras que nos llevan a confiar en Dios. Y que usted las tiene que poner allí donde usted las vea, a primera hora cuando usted se levante. Y que usted recuerde, lo que estoy viviendo es nada. Porque estoy como Pedro, caminando sobre la palabra. Estoy caminando con el Señor de mi lado, tomado de su mano. Él está aquí conmigo, no importa lo que pasemos. Si está su esposa, su hermano, su hermana, dígale que está a su lado. Dígale, hermanito, hermana, dígale, no importa lo que pasemos. Dígaselo, dígale que está a su lado, dígale, no importa lo que pasemos, no importa lo que vivamos, el Señor está aquí con nosotros, está en medio de nosotros. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a creer? Den un aplauso al Rey de Gloria. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, tú estás conmigo. Si usted va a mantenerse firme en esa fe, quiero pedirle el favor que se ponga de pie. Póngase de pie, usted es el Pedro. Pastor, pero es que Pedro fue mal geniado y yo no soy mal geniado. Bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Usted no sufre de esa enfermedad. Mientras escuchamos esta adoración, cierre sus ojos por un momento.